Bueno, estamos en comunicación con Natalia Salvo, ella es abogada laboralista, estuvo siguiendo muy de cerca todo el tema de la reforma laboral. Te damos la bienvenida aquí Paula Maroni y Charlie Pisoni, Nati. Hola Paula, Charlie, ¿cómo están? Mientras hablaban me acordaban, yo por lo menos, vos Charlie capaz que lo viste, hay en Boluda Total el personaje cuando te enseñaba a construir un elefante de corcho con neumático y un huevo. La verdad estamos asistiendo a la revitalización de todos esos personajes, pero en una realidad que más de cómica es trágica. Sí, totalmente. Miki Vainilla se quedó corto con este gobierno. Bueno, Nati, contanos qué lectura haces de esta media sanción del Senado esta semana. Una lectura sistémica, ¿no? Porque esto no puede ser leído sin la baja de la edad de imputabilidad, sin un ajuste feroz. Y la verdad que es una reforma que, sin exagerar, no es preperonista, es pre-irigoyenista. Yo creo que pasaron los trabajadores que fueron, digamos, evaluados en su clase histórica por Vialet Macé y dijeron que esta reforma era mucho. Porque la verdad que terminan con las condiciones de trabajo dignas, como tu sueldo, como tu tiempo de trabajo, como la salida de tu contrato de trabajo si no hay ningún tipo de causa, te quedás sin laburo y el despido es gratis, solamente es más caro para los empleadores cumplidores, se termina la posibilidad de organizarte colectivamente, si el empleador te dice algo que no te gusta, para decirlo en criollo, vos no tenés la posibilidad de negociar libremente, esto de que puedo coordinar con él mis horarios no va a suceder, y lo sabemos, o tengo varios trabajos, y bueno, tal vez ese empleador te pide que te quedes bajo el ropaje de la igualdad, y lo decía hace un ratito Carlos Tomada, esta reforma tiene como hilo conductor un axioma que es falso, y por eso surgió el derecho al trabajo, no acá en Argentina, en el mundo, que hay una igualdad entre trabajador y empleador. No hay una igualdad, hay una desigualdad estructural negocial. Es lo mismo que vos te puedas sentar estás alquilando con el propietario a negociar el precio y la moneda. ¿Alguien cree que esto es factible? ¿Por qué? Porque tenés una necesidad de tener una vivienda y la otra persona tiene la propiedad. Yo lo explico ya en estos términos porque hay una narrativa antitrabajador desde los mismos trabajadores incluso. Tengo más de 20 años de ejercicio en la profesión y estoy cansada de recibir laburantes que dicen yo no quiero ser un ventajero. Pero si vos tenés una propiedad y no te pagan el alquiler, ¿te sentís un ventajero? No, eso es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Porque ha calado muy profundo esto que la defensa de tus derechos laborales es o ser un mafioso o ser un ventajero. Y creo que esto no podría suceder, no podría ser aceptado sin primero pegarle a la estructura sindical, y con esto no me refiero a una estructura sindical connivente, a una estructura sindical combativa. Y sin pegarle también a la justicia del trabajo, sin pegarle a los abogados laboralistas, a los trabajadores. Entonces, es preocupante desde ese sentido. Nati, algunas paradojas también, ¿no? Porque, como vos decías, es una reforma laboral que apela a volver a un sentido muy arcaico respecto a los derechos adquiridos, y sin embargo, ellos se jactan y son los que representan lo nuevo, ¿no es cierto? Patricia Bullrich sacó un spot diciendo que es el Congreso o el Senado más reformista de los últimos 50 años, y de verdad que es algo llamativo, es una paradoja, y me pregunto también si esta reforma laboral responde un poco a las nuevas necesidades, ya que es algo moderno según ellos, respecto del pluriempleo y respecto de todo el empleo informal, ¿no es cierto?, que trae el surgimiento de la SAP. Para nada, porque mira, incluso en el artículo número 2 de este proyecto de ley excluye expresamente a los trabajadores de plataforma. Bien. Se dedican muchos artículos a decir que las plataformas son meras intermediarias entre el consumidor de la plataforma y el trabajador, que no es el colaborador. Ahora, qué curioso, porque esa misma plataforma es el que tiene el poder disciplinario para sancionar a ese trabajador si no hace la cantidad de horas que se exigen, tiene un algoritmo absolutamente vidrioso y totalmente discrecional, organiza la empresa. Entonces, la verdad que ni reformistas, son destructores, quieren volver a esa Argentina de economía primaria. Entonces, pero además otras cuestiones que no solo que no son modernas, son muy arcaicas, como decías.
da la posibilidad de pagar el salario, y no dicen en qué proporción, en especie. ¿Qué quiere decir esto? Ni los tickets canasta, en fideos te van a pagar el salario. Peor. Entonces, estos son conquistas históricas que uno podría llegar a entender, y digo entender en términos lógicos, una disputa de estas características a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero ya pasó por nosotros el Estado Social de Derecho en el mundo, justamente por las condiciones deplorables, infrahumanas, el tratamiento esclavo de trabajadores. ¿Por qué volvemos a esa Argentina? Cuando el mundo, incluso México, sancionó la reducción de la jornada. Entonces, a mí me parece que ahora que se quiere explicar todo por TikTok en un minuto, que la historia parece aburrida, estamos próximos a 2 días de cumplir 50 años de lo que fue la solicitud de las grandes empresas que pedían un golpe de Estado, que fueron las que se beneficiaron de ese modelo económico. Por eso Patricia Bullrich y Venegas Lindh dicen que vienen a hacer una profunda refundación moral, económica. Claro que lo vienen a hacer, y que esta ley es la que se quería sancionarse desde el inicio de la democracia, por supuesto, porque querían consolidar ese sistema económico. Entonces, esa solicitada pedía este modelo laboral, que ya lo tenían escrito, y los que escribieron son los mismos estudios jurídicos que ahora escribieron el decreto 70/23, la ley de bases, que es la prima hermana de esta reforma, y bueno, y esta ley también. Entonces, si no atamos un poquito de cabos, nos vamos a comer la curva de que esto es la modernización, y la verdad que no es la modernización, es lo que vinieron a consolidar de 50 años para acá en adelante, lo que quisieron consolidar siempre, pero bueno, en 1976 teníamos una ley de contrato de trabajo de vanguardia, con jurisprudencia, doctrina copiada desde lo que fue el preperonismo, las primeras leyes históricas, hasta fundamentalmente las leyes del peronismo. Y bueno, por algo vienen a terminar con la justicia del trabajo. 30 de noviembre de 1944 se creó. Estábamos hablando con Natalia Salvo, ahora laboralista. ¿Nos puedes explicar algunos ejemplos con el tema de licencias? Porque algunos decían, bueno, jugás un partidito de fútbol, te lesionás, o te agarra una enfermedad y te empiezan a descontar el sueldo. ¿Cómo es esto? ¿Nos contás, por ejemplo, con ejemplos claros, cómo impactaría, por ejemplo, en un trabajador o trabajadora? Bueno, vos supongamos que tenés una gripe o algo viral o bacterial que no se descubre qué es, ¿no? Y tenés 7 días, supongamos 7, 10, 15 días de licencia por una enfermedad que no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, por esa enfermedad vas a cobrar el 75% del salario. Es decir, te enfermas y le vas a pegar a tu empleador. Pagar, porque ese sueldo es tuyo. Pero supongamos que esto de vas a jugar al fútbol es verdad, vas a una fiesta, te vas un fin de semana largo y no sé, tuviste una lesión, chocaste, tuviste mala suerte, chocaste. Bueno, te van a pagar el 50% de tu sueldo porque eso es una conducta propia. O sea, sos una máquina, tenés que vivir para el trabajo. Ahí está el punto, creo, central y medular. Es tremendo. La senadora Anabel Fernández Sagasti ponía otro ejemplo, que es mucho más crudo. Tenés cáncer, que es una enfermedad, perdón para los médicos, no sé si es autoinmune, pero bueno, está vinculada con el trabajo. Bueno, si vos tenés que tratarte de hacer una quimioterapia, además te van a pagar ahí el 75%, ya arrancaste mal. Pero supongamos que tuviste la suerte de tener más de 5 años de antigüedad, vas a tener nada más que 6 meses de licencia. Hoy en día el sistema actual es que si tenés más de 5 años de antigüedad, tenés 6 meses de licencia, y si tenés alguna carga de familia, 12 meses, ¿no? Bueno, esto lo reduce a 3 meses, ¿sí? Y si tenés carga de familia, a 6 meses. Y te reduce el sueldo. Claro. Esto es tremendo, por eso digo, impacta en la cotidiana del laburante. Tenés cáncer, te reducen el sueldo. Claro, tenés cáncer, te reducen el sueldo y te reducen la licencia. Jodete, hablando en criollo, ¿no? Bueno, ahora, que es un discurso que ya escuchamos, Te doy una pregunta. Bueno, ¿por qué tiene que pagar el otro por eso? ¿En cuánto tiempo esto se empieza a implementar? O más concretamente, ¿cuánto va a empezar a sentir? ¿Cuánto se va a empezar a sentir en concreto todas estas reformas, ¿no? Una vez que esté aprobada. Yo creo que ya se está sintiendo, porque la flexibilización laboral viene de hecho, eso con una política económica, con este disciplinamiento que comentaban ustedes en la protesta. Ya se está sintiendo. Y las leyes consolidan esto. Tenemos una ley antimafia, también producto de Patricia Bullrich, que en teoría viene a terminar con el narcotráfico y el terrorismo. Y, oh casualidad, el enemigo interno del narcotraficante y terrorista es un manifestante. ¿No? Pero digo, la ley dispone
que entra en vigencia inmediatamente, ¿no? O sea que va a consolidar esta regresión, esta precarización y esta destrucción de derechos. Va a ser ley la destrucción de derechos. O sea, igual aclaremos, todavía falta media sanción de la Cámara de Diputados. De diputados, sí. Con lo cual todavía hay una posibilidad de frenar esto. Y después está la posibilidad de hacerlo a través de la vía judicial. Qué raro, ¿no? Pero que eso me preocupa también, Es porque raro. si el último reservorio es Claro. a los fines de terminar con esto, el Poder Judicial, ese mismo Poder Judicial que están vaciando, que están diciendo que en los juzgados que están vacantes van a desaparecer, ese mismo Poder Judicial cuya, digamos, jerarquía máxima es la Corte Suprema de Justicia, eso es lo preocupante. Tal cual. ¿No? Por eso creo que, fíjate lo que pasó con este tema de las licencias, que creo que rompió cierto cerco, no sé si quedarán en diputados, pero si eso se saca va a volver al Senado, entonces ojo con esto de que nos desmoralicen y que no vale la pena luchar. Claro que vale la pena. No, y sin duda la lucha también es principalmente en las calles. Nati, hoy se cumple un año de la causa Libera. No hay un imputado. No hay imputados que hayan declarado en la justicia. ¿Cómo evalúas esta Y el Día de los situación? Enamorados, Sí, el Día de qué los Enamorados. tremendo, ¿no? La verdad es que lo evalúo como una faceta más de lo que nosotros llamamos lawfare o persecución judicial. ¿Por qué? Porque tiene dos facetas esa persecución judicial. Primero, disciplinar a quienes luchan o a quienes pusieron su pellejo para un proyecto político de emancipación. Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, y etcétera. Y después darle impunidad a los que destruyen el país. Toto Caputo, Federico Sturzenegger, Mauricio Macri, Javier Milei en la actualidad. Porque vos fíjate que actualmente esa causa están instando al juez Lijo y al fiscal Stornelli, el que estuvo por la causa D'Alessio 8 meses rebelde, Extorsionelli. a que apuren la investigación, cuando ya está la trazabilidad de lo que sucedió con el dinero que en teoría ingresó a las arcas de la familia presidencial, y no hay duda, o sea, hay una prueba fehaciente desde que el presidente cuelga un tuit desde su figura presidencial y ahí empieza, lo voy a decir en fino, el onanismo jurídico de que si lo hizo en su carácter de presidente, si lo hizo en su carácter personal, por favor, es una estafa pública. Hubo damnificados, se utilizó la estructura estatal para poder hacer ese fraude y no está, y tampoco, o sea, no solamente esta causa libre que se cumple un año, pasó hace muy poco. La jueza Capuchetti dejó morir, archivó la causa que investigaba el endeudamiento feroz que hoy nos tiene al país hambreado de Caputo. O sea, ¿por qué los Caputo, los Sturzenegger, autores del megacanje, pueden volver a la función pública? Porque tenemos un poder judicial que procura esa impunidad. Entonces, este es el tema. Verlo también en visión de dron, en visión histórica. No sé si podría Caputo, hace escasos 6, 7 años, ¿cuánto? 4 años, no más, 8 años que nos endeudaron, volver a estar. Y Sturzenegger, autor del megacanje. Entonces, la verdad que creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista, con esa perspectiva histórica. Este Poder Judicial no puede seguir con su carácter vitalicio, siendo un nicho que no responde al pueblo, que no paga el costo de no responder al pueblo. Miremos a otros países, miremos a México en términos laborales, pero también miremos a México en función de lo que se hizo con el Poder Judicial. Sí, tal cual, la reforma que logró. Bueno, Nati, te agradecemos la comunicación y nos vemos en las calles, como siempre. Así es. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Era Natalia Salvo, abogada laboralista, también docente, compañera. Y nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué les parece, Sumo? Sumo, ¿no? ¿Les gusta? Espectacular.